Bien, cuando hablamos de una ruta de aprendizaje para poder trabajar en un proyecto BIM, hay que tener en cuenta que hay un conocimiento en diferentes niveles. Tenemos para trabajar en proyecto BIM diferentes tipos de roles. Están desde los roles operativos, como los modeladores, los coordinadores, los roles a nivel estratégico, podríamos estar hablando de bueno, a nivel táctico, disculpe, podríamos estar hablando del gestor, también de los coordinadores, del Big Manager y de otro tipo de roles que vamos a estar trabajando en un nivel táctico. Y cuando hablamos a un nivel gerencial, estamos hablando del director BIM del proyecto, el gestor o el gerente de la empresa. Entonces vamos a tener como parte del conocimiento BIM diferentes tipos de niveles. Muchas veces cuando empezamos a aprender lo que es la metodología BIM, depende del tipo de capacitación o formación que ustedes van a recibir. Vamos a tener sobre todo lo que es la metodología, la enseñanza de la metodología y lo que es la enseñanza del software, de las herramientas. Sin embargo, es un conocimiento que tiene que alinearse con los niveles gerenciales, con las rutas de información en un proyecto. En ese sentido, esta presentación lo que busca es poder instruir a todos ustedes estos niveles y poder explicarles el conocimiento BIM en diferentes niveles. Vamos a ir empezando, a ver, a ver. Quiero comentar antes de tocar estos dos temas, vamos a realizar esta sesión en dos partes. Hay un conocimiento amplio, si lo queremos ver y queremos compartir con todos ustedes algo sustancial, hay un conocimiento amplio. En ese sentido, esta sesión se va a dividir en dos partes. Vamos a realizar en este momento la primera parte de esta sesión y la otra semana vamos a continuar. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Lo que les comenté al inicio es lo que vamos a ver durante todo este tema. Pero la primera parte les voy a explicar cómo aprender a dirigir, gestionar y coordinar la metodología BIM en un caso práctico. Puede ser en ejecución, puede ser en desarrollo de expediente técnico. A ver, ¿a quién va dirigido este tema? En sí, siempre trato de hacer todas mis presentaciones, que cualquier persona, ya sea un modelador, un coordinador, o sea, alguien que no tiene conocimiento en BIM, sea alguien que tiene un conocimiento amplio a veces en la ingeniería, en la arquitectura, pero todavía no en la metodología, entonces muchas veces no todos pueden entender un tema específico. Sin embargo, en esta sesión voy a tratar de ser bastante claro para que todos puedan entender. Primero me voy a dirigir a las empresas, a los gestores o a los que quieran formar este perfil de BIM Manager o gestor BIM de proyectos. Bien, dirigiéndome primero a ese grupo de interesados, les diría que vamos a tener siempre en un proyecto necesidades. Las empresas, ¿cómo empiezan a decidir? No hablando en este momento de una necesidad de obligación de la aplicación de la metodología BIM, por lo cual es evidente que todas las empresas van a empezar a trabajar y vamos a tener que aprender, sino me refiero cómo las empresas deciden, sin necesidad de una obligación, aplicar metodología BIM. ¿En qué se basan? ¿Qué beneficios buscan? ¿Cómo deciden según sus necesidades? Entonces, ustedes como gestores o como empresas, muchas veces quieren empezar el camino de la metodología BIM. Sin embargo, todavía como gerentes o como profesionales a un nivel estratégico de una organización, no comprenden claramente cómo el BIM se va a integrar a sus procesos de trabajo. Algunos lo ven como metodología, otros lo ven como herramienta, lo ven como tecnología, lo ven que funciona solamente para proyectos privados. En todo sentido, estamos viendo desde diferentes enfoques lo que es la metodología BIM. Entonces, en esta primera etapa vamos a tratar de explicar y poder alinear estos conocimientos de gestión, integrar estos conocimientos de gestión, hablando también de la metodología BIM-PDC en un proyecto, o cómo se alinea. Ahora, dirigiéndome a los interesados que estén en esta sesión, que están buscando un conocimiento más de modeladores y coordinadores, les diría lo siguiente. Muchas veces cuando aprendemos la aplicación de la metodología BIM a nivel de programas, seguimos ciertas recetas, podríamos llamar ciertas fórmulas, y no entendemos el para qué. No entendemos por qué hay que modelar, por qué, cuál es la justificación. No empatizamos mucho con las necesidades de la gerencia, no empatizamos muchas veces con los niveles tácticos. Quiere decir lo siguiente, si en algún proyecto, ustedes como modeladores y coordinadores,
tienen la oportunidad de desarrollar un proyecto, entonces ustedes, el enfoque que comúnmente podrían tener es modelado, gestión del modelo y más. Sin embargo, no entenderían cómo definir, o la palabra correcta que nosotros usamos es cómo diseñar un modelo BIM en base a una necesidad gerencial, en base a una necesidad de la organización. Porque hay que entender algo muy importante, y ya les adelanto, que un modelo BIM está basado en las necesidades de la empresa. Bien, acá les explico algo muy importante. No es que ustedes aprenden el manejo del programa, la metodología, pero si ustedes no tienen el criterio de cómo diseñar un modelo BIM basado en las necesidades de la organización, podría ser limitado su radio de acción como coordinadores o como gestores en un proyecto. Hay que entender eso porque el cliente más grande en este momento va a ser la entidad del Estado. Actualmente se está dando un grupo de esfuerzos, hablando en Perú, un grupo de esfuerzos de un comité BIM que está alineando todos los estándares, los criterios, las guías, los manuales, los términos de referencia y más, para que todos nosotros podamos atender las necesidades del cliente. En este caso, el cliente es la entidad. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican esta misma metodología que el Estado está haciendo en un proyecto privado, probablemente no va a funcionar, porque una empresa privada funciona de otra manera. Entonces, ¿cómo uno puede entender cómo hacer un modelo BIM para un proyecto privado? A pesar que es un proyecto privado dedicado al sector inmobiliario, son empresas similares, la aplicación de la metodología BIM no va a ser igual. ¿Por qué? Porque los procesos difieren. Entonces, esta reflexión que estoy indicando en este momento va dirigido también para que los modeladores y coordinadores tengan interés en este tema, de entender más allá de solamente hablar nivel de detalle, nivel de información, dimensiones BIM y más. Bien, vamos a empezar este tema. ¿Cómo se aprende a dirigir, gestionar y coordinar la metodología BIM con un caso práctico en ejecución? Empecemos primero con los conceptos. Nosotros hay que entender que vamos a aplicar para la gestión de proyectos, vamos a aplicar buenas prácticas. Vamos a hablar un poco de cuál es el propósito de aplicar buenas prácticas, porque cuando hablamos de BIM, BDC, DIN o cualquier otra metodología, un marco de trabajo, sistema de gestión, vamos a estar hablando de buenas prácticas. En un proyecto vamos a tener, viéndolo como un gerente, el gerente tiene un precio de venta, un precio de venta y tiene un costo de producción para poder realizar el servicio, el proyecto, y tiene un beneficio que es la rentabilidad. Ahora, nosotros lo que llamamos beneficio, como todo proyecto, no todo es ganancia, siempre hay pérdida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de manera más detallada en un proyecto? El costo de producción, el beneficio que viene a ser la rentabilidad de la empresa y el desperdicio. Ahora, nosotros como profesionales e interesados en la gestión de proyectos y un esfuerzo mancomunado entre diferentes profesionales y un equipo, ¿qué es lo que podemos hacer para poder aumentar el beneficio de nuestra empresa? Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar buenas prácticas. ¿Para qué? Para reducir el desperdicio de un proyecto. O lo otro, vamos a usar metodologías, tecnologías que también son buenas prácticas para optimizar el costo de producción. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de aumentar o proteger el beneficio de la empresa. Bien. Y vamos a tener constantemente que hacer una mejora. Vamos a tener que todo lo que es la inversión de un proyecto tiene que invertirse de la siguiente manera. Costo de producción, la rentabilidad que es el beneficio de la empresa, la reducción del desperdicio que siempre va a existir y las empresas deben invertir en mejora. Me gusta hablar un poco más de ese tema. ¿Qué es mejora? Todas las empresas deberían, lo cual no pasa, tener una oficina de gestión de proyectos encargado de la gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir la gestión del conocimiento? Quiere decir que voy a una empresa o voy a un proyecto, me equivoco, prueba error. Todo el aprendizaje prueba error me va a servir para poder implementar en otro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas deben implementar o deben invertir en mejora. ¿Para qué? Para poder aumentar su costo-beneficio, optimizar su costo de producción y disminuir el desperdicio. ¿Bien? Acá quiero decir algo más. Con esto pasamos para que no se olviden de. Normalmente cuando
vamos a una empresa, como mi función es gestor de la empresa Innova, vamos o hacemos sesiones virtuales con empresas. Muchas de las preguntas de los gerentes es la siguiente: ¿por qué debo aplicar BIM? Y la pregunta más común es: ¿cuánto voy a ganar si aplico BIM? Y como ustedes comprenderán, algunos de ustedes tendrán esa respuesta, pero ¿qué es lo que nosotros decimos? En primer lugar, la pregunta no es correcta. No es cuánto vas a ganar, sino cuánto vas a dejar de perder. Porque al final estamos hablando que si hacemos un mapeo a tu organización, vamos a identificar varios desperdicios. Algunos de esos desperdicios que tiene tu organización va a poder solucionarse aplicando BIM, otros aplicando otras metodologías de trabajo. Entonces, hay que entender que el BIM va a solucionar parte de los problemas de la organización, pero no es lo que va a solucionar todo el problema de la gestión. Vamos a tener que tener en cuenta que hay más de una buena práctica que se debe implementar en una empresa para poder hacer que la organización funcione correctamente. El BIM va a ayudar a mejorar, pero no es la solución para poder tener un sistema de gestión o tener una organización que pueda tener una buena estructura de trabajo. Yo creo que esa parte se entiende. En ese sentido, espero tengan presente por qué aplicamos buenas prácticas. ¿Para qué? Para reducir el desperdicio, optimizar el nivel de producción. Y la estrategia es invertir en mejora. Y para que también no se olviden de lo que es mejora, yo les pregunto si en las empresas donde ustedes trabajan tienen una oficina de proyectos solamente encargada en la gestión del conocimiento. Si la respuesta es no, es porque las organizaciones donde ustedes trabajan no están invirtiendo en mejora, por lo cual va a seguir cometiendo los mismos errores. No importa si la empresa donde trabaja tiene 20 años trabajando, aunque puede sonar duro, entonces tiene 20 años cometiendo los mismos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del talento humano, lo cual no está mal. Sin embargo, es una empresa dependiente de que en la gerencia o a nivel de proyecto, como podríamos entenderlo, venga Messi, ¿no? Messi viene, nos soluciona el problema, pero cuando está Messi tenemos problemas. Entonces, la empresa no está invirtiendo en mejora. Y si la respuesta es sí, que está invirtiendo en mejora, estás en una empresa que te va a ayudar a desarrollar y crecer profesionalmente con la gestión del conocimiento. Ahora sí, hablemos de las buenas prácticas. Hay una gran cantidad de buenas prácticas. Y lo que hay que entender es lo siguiente. Ustedes como profesionales han empezado a conocer una solución a un problema. Algunos ven un proyecto, ven planos, ven mucha falta de información al proyecto y dicen la solución es BIM. Otros van a obra y empiezan a ver diferentes tipos de desperdicios y se acuerdan de varias de las herramientas Lean que pueden aplicar y dicen la solución para esto o esto otro, hay una herramienta con este nombre que va a solucionar. Van otros a otra organización o a la misma organización y ven que no hay planificación y dicen, aquí se puede aplicar las planes. De repente también ven que la empresa no hace seguimiento, control, no hace planificación, no hace retrospectiva, no hace procesos de gestión y dicen, hay un sistema de gestión llamado el PMI, la guía del PMBOK, o hay un sistema de gestión ágil que se puede aplicar llamado Scrum. ¿Qué es lo que les quiero decir? En cualquier problema que ustedes vean en una organización, ya hay una solución. Pero, ¿saben qué es lo difícil? Lo difícil es que todos los marcos de trabajo o buenas prácticas se integran. Si yo aplico BIM en una empresa que no planifica, créanme que no hay el BIM no va a solucionar el problema. ¿Ya? Tengo muchos ejemplos cómo explicar esto. De repente nosotros, como equipo BIM, empezamos a documentar un proyecto, a compatibilizar el proyecto, y justo esa semana, ese mes, no llegan los materiales. Entonces, ¿yo cómo podría medir cuánto el BIM ha ayudado a cumplir el plan si al final el plan ni siquiera se ha podido seguir desde el primer día? Y eso pasa no solamente con el BIM, pasa con todo. Si de repente estoy aplicando el Last Planner, pero no aplico otras metodologías, entonces hay que entender que todas estas buenas prácticas se integran. Y la pregunta que ustedes puedan hacerse, ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde debo empezar a aprender? ¿Por BIM? ¿Debo empezar por BIM? ¿Debo empezar por aprender el Scrum? ¿Debo empezar? Entonces, eso va a depender
del tipo de profesional que seas y el radio de acción que tengas. Porque si eres un modelador, un coordinador, bien si aprendes el Scrum, bien si aprendes marcos de trabajo, sistemas de gestión, sin embargo, no está dentro de tu responsabilidad implementar eso en la empresa. Eso es lo que les podría decir y les voy a explicar justo ahora dos conceptos importantes, el BIM BDC, Scrum y PMI, y luego les voy a enseñar cómo integrar todos estos conocimientos, o mejor dicho, les voy a ordenar y ustedes ahí van a poder entender cómo pueden empezar a aprender según el interés que tengan. Pueden empezar con BIM, pueden empezar con Scrum, va a depender de qué es lo que ustedes necesitan en este momento. Esa es la mejor forma de aprender. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, yo, ustedes, cualquier persona, aprende BIM mañana o todo este año está aprendiendo el BIM y el próximo año se dedica a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo lo que aprendes no puedes aplicar. Y cuando tú no aplicas, pues se desactualiza la información también, ¿no? Bien, entonces la forma correcta de aprender es priorizar aprender lo que necesitas en este momento aplicar en tu proyecto. ¿Ya? Y bien, el BIM lo podemos aprender también a corto o largo plazo según la proyección profesional que tenga. Eso vamos a ver en el punto 4. En el punto 3 vamos a diferenciar qué es BIM y BDC. Muchos ya pueden tener claro esto, por eso les voy a dar un enfoque importante, un enfoque donde hemos analizado correctamente cómo diferenciar el BIM BDC y también les voy a explicar qué es el PMBOK y el Scrum. Cuando hablamos de, primero, vamos a empezar por el PMI o dos sistemas de gestión. Un sistema de gestión tradicional que está basado en la guía del PMBOK y el otro es un sistema de gestión ágil. No voy a entrar a profundidad a detallar cada uno de estos, voy a indicar cuál es el objetivo, el propósito de realizar y por qué es importante implementar un sistema de gestión de proyectos y les voy a explicar cuándo deben escoger aplicar PMI o en la guía del PMBOK y cuándo deben usar el Scrum. Y les voy a dar mi recomendación personal, lo cual puede diferir con cualquiera de ustedes, por eso es personal, ¿no? Y les quiero advertir eso, así que ténganlo en cuenta nada más. Bien, primero, ¿por qué empezar a implementar un sistema de gestión en un proyecto? Les pregunto, ¿no? O les dejo las siguientes preguntas. En tu empresa, antes de empezar un proyecto, ¿qué es lo que hace? Voy a empezar a suponer qué es lo que hace. Llega el proyecto al gerente, el gerente busca un subgerente, o en este caso un jefe de proyecto. El jefe de proyecto, ¿de qué se encarga? El jefe de proyecto se encarga de formar el equipo. Empieza a buscar, depende del tipo de proyecto, empieza a buscar a los profesionales. Empieza a buscar a todos los profesionales, ya tenemos todos los profesionales, tenemos ya al ingeniero, al arquitecto, al especialista en un tema, en otro tema, ya se formó el equipo, ya se tiene el proyecto. Y también ya se busca pues a los modeladores, a los cadistas, a los que van a hacer el presupuesto, entonces ya se tiene el equipo. ¿Y qué es lo que hace el gerente? Le encarga, ¿no? Podríamos usar esa palabra, al jefe de proyecto, el proyecto, ¿no? Como tal. ¿Y qué es lo que hace el jefe de proyecto? Va a depender de las capacidades que tiene el jefe de proyecto, va a empezar, ¿no? Va a empezar a delegar las funciones y ya la otra semana, el otro mes empieza el proyecto y un equipo que no se conoce, un equipo que no tiene procesos de trabajo, que no sabe hacer seguimiento, control, planificación, retrospectiva y otros procesos de gestión, tiene que ejecutar un proyecto. ¿Y cómo se llama eso? Se llama hacer una gestión empírica. Hay un conocimiento ya existente, pero el gerente en base a o el jefe de proyecto en base a su experiencia empieza a hacer el proyecto, ¿ya? Y no tiene los procesos de gestión. Y yo les explico o les menciono que ese jefe de proyecto va a tener problemas al momento de planificar su proyecto, porque tal vez que planifica, va a tener problemas en el cumplimiento, seguimiento del presupuesto, del alcance, del costo, de la calidad. Entonces, todos esos problemas que tiene ese jefe de proyecto para poder sacar adelante y tener éxito en un proyecto, ya hay un conocimiento existente. Pero el jefe de proyecto lo decide hacer de manera empírica. Y ahí es donde el conocimiento de la gestión de proyectos tiene bastante relevancia, tiene bastante importancia. Entonces, ¿por qué es importante aplicar un sistema de gestión?
Porque un sistema de gestión te dice, para empezar un proyecto, qué es lo que debes hacer en la parte inicial, qué es lo que debes hacer en la parte de planificación, qué es lo que debes hacer en la parte de seguimiento, control, calidad, cierre. Entonces te dice qué es lo que debes hacer. Ahora empecemos a hablar de las dos opciones que ustedes tienen para poder aplicar este sistema de gestión. Primero empecemos a hablar del PMI. El PMI es una guía muy completa, tiene muchas ediciones, me parece que está en la sexta o séptima edición, y vamos a tener lo siguiente. El PMI nos va a ayudar a organizar todos los alcances de un proyecto. ¿Qué se hace en la parte inicial de un proyecto? Definir los objetivos, demás. Hay un grupo de procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso. Entonces, este tipo de pasos para aplicar el sistema de gestión del PMBOK, que es una guía, se van a aplicar en organizaciones que tienen una estructura compleja o una estructura desarrollada o obvia, ¿no? Explico mejor esto, porque es muy importante que ustedes comprendan. Si tu organización está dividida correctamente por áreas, cada área tiene sus propios procesos internos, hay un flujo de la información, de los procesos y los alcances de los roles están correctamente definidos, entonces se quiere decir que tu organización no es una organización empírica, es una organización muy profesional, es muy ordenada. Entonces la aplicación de un marco de trabajo como el PMI o en este caso la guía del PMBOK es lo más adecuado para tu organización. ¿Por qué? Porque tiene una organización muy estructurada y va a funcionar dentro de tu organización porque tu organización está preparada. Ahora, cuando hablamos del Scrum, uno de los principios del Scrum muy importantes que tiene es el desarrollo empírico. ¿Qué quiere decir el desarrollo empírico? Como parte de los principios, si tu organización no tiene esa estructura detallada, formada correctamente, una organización dividida por áreas, por subáreas, correctamente los procesos internos, tiene cada uno de los alcances definidos, tú no puedes aplicar lo que es el PMI. Puedes tratar de querer hacerlo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver muy restrictivo tu sistema de gestión y va a desistir de la implementación. Y ese es el error que cometen muchas empresas que no tienen una cultura de trabajo y quieren aplicar una metodología o quieren aplicar un sistema de gestión para empresas que tienen una estructura obvia de organización. Pero cuando tu organización no está ordenada, es la primera vez que están empezando un sistema de gestión, yo recomiendo que empiecen por el Scrum. Y aquí hay una pequeña tabla que les voy a explicar mejor esto. Miren, los parámetros para evaluar qué sistema de gestión o marco de trabajo o buena práctica debes aplicar, está basado en los siguientes parámetros: variabilidad, especificaciones, cambio, incertidumbre, actores, y según estos parámetros vamos a decidir el método de gestión que vamos a aplicar. Tenemos proyectos obvios, tenemos proyectos complicados, complejos y caóticos. Ahora, si nosotros evaluamos un proyecto de ingeniería, de arquitectura, de construcción, ¿qué nivel de variabilidad tiene? Los cambios en un proyecto pueden ser altos. Generalmente en los tipos de proyectos donde nosotros participamos, a veces la variabilidad es alta, los cambios son constantes, sobre todo los proyectos públicos, que actualmente están trabajando sin metodología BIM, y aún así estarían trabajando con metodología BIM, hay otro tipo de problemas. Entonces la variabilidad es alta. Las especificaciones sí son definidas. En algunos casos, por el tema de las incompatibilidades, todavía no están correctamente definidas. Los cambios son frecuentes, la incertidumbre es alta. Los actores sí están definidos en el caso de proyectos que nosotros participamos. Entonces, en este tipo de proyectos donde la situación es compleja, vamos a usar prácticas emergentes. ¿Cuál? Metodologías ágiles como el Scrum. Pero cuando nosotros tenemos una organización muy estructurada, muy desarrollada, esta variabilidad para nosotros no va a ser alta. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos controlado, porque para eso tenemos proceso de trabajo. Entonces nuestra variabilidad va a ser media. Nuestros cambios van a ser frecuentes, la incertidumbre va a ser media porque vamos a controlar con los procesos de gestión. Entonces, en este caso, una buena práctica que vamos a aplicar es la guía del PMBOK, que es el PMI. No, la guía del PMI, ¿no? Que es el PMBOK. Bien, estoy tratando de enfatizar en lo más importante y estoy tratando de enfatizar en lo que yo considero que ustedes no deben olvidar con las palabras que estoy tratando de decir. Ustedes deben entender, si están en una organización que no tiene un sistema de gestión, aprendan el Scrum.
¿Por qué? Porque es una metodología ágil, adaptativa. Sus principios están basados en procesos empíricos. Mejor dicho, el Scrum te va a ayudar a gestionar tu conocimiento empírico, tu sistema de gestión, te va a ayudar a ordenar. ¿Y qué es lo recomendable? Cuando tú domines el Scrum y tu proyecto ya empiece a tener menos variabilidad porque ya estás más preparado, entonces ahí puedes migrar ya al PMI. ¿Por qué? Porque primero te has preparado con el Scrum para poder pasar a otro sistema de gestión. Continuemos. Ahora el BIM, vamos ya entrando al tema que seguramente hay mayor interés por parte de los participantes en esta reunión. A ver, voy a explicar primero de la siguiente manera, lo que podríamos entender en este caso, todos ustedes, ¿no? Vamos a definir rápidamente lo que es el BIM. Según diferentes documentos, ya sea documentos nacionales o internacionales, que vamos a definir que la metodología BIM es un activo o es una fuente de información gráfica y no gráfica centralizada de la información del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros antes teníamos la información descentralizada en planos, en formatos CAD, en formatos Excel, en formatos Word, la información en plano se contradecía con otro plano, los metrados con el presupuesto, y teníamos toda la información descentralizada, teníamos muchas fuentes de información. En ese sentido, el enfoque que viene a tener el modelo BIM, hablando primero del modelo, antes de la metodología, el modelo BIM, el enfoque que tiene es centralizar toda la información de dos maneras, de manera gráfica y no gráfica. La información a nivel gráfico es aquella información que nosotros podemos observar. Les explico. Si usted ve una maqueta virtual, voy a usar esa palabra por el momento. Todos hemos visto en algún momento en nuestra profesión una maqueta virtual, o física si quieren. Y seguramente a primera vista ustedes han logrado identificar de esa maqueta virtual dónde está la puerta, dónde está la ventana, cuál es la columna, cuál es la zapata. ¿Por qué? Porque visualmente la información geométrica y la apariencia que tiene cada uno de los elementos, ustedes pueden identificar qué elemento es. Esa percepción que ustedes tienen visualmente se llama información gráfica. ¿Cuál es la información no gráfica? Es aquella información contraria que no pueden ustedes lograr visualizar rápidamente. Por ejemplo, ven una columna, ustedes no podrían decir es una columna 210, 280, no podrían indicar probablemente información más específica de con qué rendimiento se ha ejecutado, se va a ejecutar, en qué fecha de planificación está indicada que se debe ejecutar esa columna, esa zapata. Entonces, todo esto es información o datos no gráficos en un proyecto. Entonces, ¿qué vamos a entender de un modelo BIM? Centraliza de forma gráfica y no gráfica toda la información. Si el modelo BIM es eso, ¿qué es la metodología BIM? La metodología BIM es el uso del modelo BIM. ¿Para qué usamos el modelo BIM? Usamos el modelo BIM para proteger alcance, calidad y costo. Lo siguiente, ¿a quién le interesa? ¿A qué actor de un proyecto le interesa proteger alcance, calidad y costo? En esta reunión la respuesta común puede ser a todos nos interesa. Pero ¿saben a quién realmente le interesa? Al cliente. Si ustedes mañana quieren ejecutar un proyecto, una vivienda para su familia, o quieren ejecutar una oficina para su empresa, y van a contratar, digamos, o subcontratar la parte del desarrollo del proyecto y la ejecución, ¿qué es lo que a ustedes les va a preocupar? Les va a preocupar cuánto cuesta su proyecto, en qué fecha se va a ejecutar, el alcance y la calidad del proyecto. Pero ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes? Les va a pasar que van a empezar el proyecto y de repente va a empezar a salir los sobrecostos, los sobretiempos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes como clientes quieren? Proteger alcance, calidad, costo y tiempo del proyecto. Es por eso que el Estado está invirtiendo lo que es en la aplicación de la metodología y es por eso también que el sector privado viene años trabajando con esta metodología. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario, si hablamos de un tipo de cliente privado, ya se ha cansado de que siempre el constructor le pida adicionales o que se tenga que refinanciar un proyecto por este tipo de incompatibilidades. Entonces, el modelo BIM nos asegura la calidad de la información y la metodología BIM es el uso del modelo y de la información para proteger calidad, tiempo, alcance y costo. Cuando nosotros hablamos proteger la información de un proyecto a nivel de tiempo, calidad y costo, estamos hablando de una información operativa.
En resumen, si hablamos por niveles de información, el modelo BIM y la metodología BIM nos ayuda a proteger la información operativa. Bien, creo que hasta este punto espero hablar de BIM, modelo BIM, ya sea claro para ustedes. Y cuál es el propósito y por qué el sector privado viene años trabajando y por qué ahora el sector público está queriendo implementar. Es evidente el marco situacional a nivel público y era obvio que debería aplicar esta metodología. Bien, ahora lo siguiente. Entonces, ¿qué es BDC? Como que ya abarqué mucho BIM y algunos habrán pensado, pues está hablando de BDC también, ¿no? ¿En qué se diferencia el BIM y BDC? Primero, que el BIM va dirigido al cliente y el BDC, si hablamos de un proyecto de ejecución, ¿qué partes tenemos de un proyecto de ejecución? La supervisión, tenemos al cliente, tenemos al contratista, tenemos a los proveedores, tenemos a los consultores. Ahora, si el BIM es para proteger los intereses, porque los intereses del cliente es tiempo, calidad y costo, si el BIM es para proteger los intereses del cliente, entonces el BDC es para proteger los intereses del contratista. ¿Por qué? Explico. Si nosotros integramos el modelo BIM y la información del BIM con los procesos internos de la organización, ¿a qué proceso interno me refiero? Logística, producción, planificación, cualquier otro tipo de procesos, integramos la información de un modelo BIM con los procesos. Y estos procesos integramos con la organización, es BDC. Ya, pero alguien podrá decir lo siguiente, pero ingeniero, pero el BIM también integra la información, proceso y organización. Aquí viene la diferencia. Los procesos que integra la metodología BIM es solamente para proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Hacer una sesión ICE en un proyecto que es una sesión de ingeniería concurrente donde se reúnen todos los profesionales para, mediante un modelo, discutir los cambios del proyecto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un proceso para proteger tiempo, calidad y costo y alcance del proyecto. Más no están viendo con el modelo un tema de cómo vamos a planificar, cómo vamos a producir, cómo vamos a hacer la gestión logística. Si ya en una reunión empiezan a haber procesos logísticos, procesos de planificación u otro tipo de procesos internos de una organización que no sea proteger alcance, calidad, tiempo y costo del proyecto, es BDC, ¿no? Si ya están integrando otro tipo de procesos, pero si son procesos para proteger alcance, tiempo, calidad y costo, es BIM. Es lo mismo. Si nosotros vamos a integrar la organización, ¿no?, a la supervisión, al cliente, al consultor, al contratista, en una reunión para tomar decisión del cambio del proyecto, entonces esos roles que cumple cada una de las personas es un rol que va a decidir el cambio de proyecto con el mismo sentido, proteger alcance, tiempo, calidad y costo. Pero si en una reunión se siente el ingeniero de planificación, el ingeniero de producción y otro tipo de profesionales que van a tomar decisión con respecto al requerimiento de materiales, con respecto a la estrategia de ejecución, de planificación, orden de trabajo, entonces el BDC. En otras palabras, el BDC, el propósito que tiene es gestionar la información a nivel táctico y estratégico. Explico. ¿Qué quiere decir el nivel táctico? Rendimiento, capacidad de respuesta, porcentaje de cumplimiento del plan. ¿Qué le suena eso? Le suena a las métricas a nivel táctico. Pero si de repente están viendo costo del proyecto, ¿no?, pero hablando del alcance del proyecto, están viendo el tiempo de la ejecución del proyecto, o sea, relativamente al proyecto, sobre todo lo que es el alcance. Estamos viendo lo que es el tema del BIM. Ahora, si nosotros vemos la información ya a un nivel estratégico, ¿qué tipo de información? Es nivel estratégico. Y seguimos hablando de BDC. Es la información financiera, es la rentabilidad. Y esta información es la información del cambio, también lo conoce. ¿Por qué la información estratégica se conoce como la información del cambio? Les voy a decir lo siguiente y espero con esto no se olvide por qué la información estratégica es la información más importante y es la información del cambio. Si ustedes van a un gerente, ¿quién toma la decisión más importante de cambio de una organización? El gerente. ¿Quién va a decir hay que aplicar BIM, Lean o hay que invertir en esto o cualquier tipo de decisión financiera? El gerente o el dueño de la empresa. Ahora, ¿ustedes creen que el gerente les va a hacer caso si ustedes como evaluadores, coordinadores o cualquier profesional que sea en una organización vayan y le digan, hay un programa llamado Revit que te saca los planos, ingeniero, arquitecto, gerente? Así no acciona un gerente. Un gerente acciona con la información de cambio. Explico, ¿cómo es la información de cambio? La información de cambio es la siguiente. Vamos a un proyecto y le decimos,
El plan de la última quincena ha tenido una pérdida de $40,000 correspondientes a la falta de materiales, falta de equipo. ¿Y qué es lo que está pasando? Al gerente le estás diciendo cuánto se ha perdido, cuál ha sido la causa raíz, y si ya eres bueno y también tienes un conocimiento, le vas a decir cuál es la solución. Entonces, ese pequeño alcance ya es un pequeño proyecto también de mejora. Entonces, el gerente, ¿qué es lo que va a decir? En el mejor de los casos, según cómo lo presentes, va a accionar, va a invertir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que tú estás accionando con una información estratégica, que es una información financiera, un cambio. Es por eso que este nivel de información se llama información de cambio. Es muy difícil muchas veces, porque la información estratégica no es fácil llegar a una información estratégica. Si tú no proteges la información operativa, que es la base de la información, si la fuente de información del proyecto de campo no es confiable, ¿cómo vas a hacer las sumas, restas o multiplicaciones y porcentajes para obtener información táctica? ¿Y cómo vas a cruzar información táctica con otra información táctica para llegar a información estratégica? Entonces, por eso no es simple llegar a información estratégica, porque mucho erramos acá, ¿no? En la información, en este caso, operativa. Vamos, continuemos. Ya. Vamos ahora a explicarles, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Vamos a hacer unos comentarios para alinear, porque en este tema nos tomamos, bueno, enfaticé en varios puntos. Estamos viendo en este momento cómo aprender a dirigir, gestionar y coordinar la metodología BIM en un caso práctico de ejecución o en un proyecto. Primero, entender por qué aplicamos las buenas prácticas. Y entender también que la solución para los proyectos no es aplicar BIM, es un grupo de buenas prácticas. Cada problema que ustedes encuentren en su organización ya hay una solución. El problema es que una buena práctica no se integra de manera aislada a un proyecto. Como les decía, no pueden ir a aplicar BIM cuando ni siquiera planifica tu organización. Tú aplicas BIM, todo el día tienes tu equipo BIM documentando, detallando, y de repente tú quieres medir respecto a tu plan. Y quiere decir, quiero demostrarle al gerente que porque nos hemos ahorrado tanto de costo o hemos optimizado tanto del proyecto aplicando BIM. Y la forma como lo voy a medir es respecto al plan. Voy a proteger con BIM el plan. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa no planifica. Esa semana no llega el material, no llega el personal, no llegan los equipos. Entonces, si tú no tienes una base, como nosotros le llamamos un PM, de dónde medir si estás bien o estás mal, entonces no puedes sacar la información estratégica. En ese sentido, una buena práctica no funciona de manera aislada, se debe integrar con otras buenas prácticas, sobre todo sistemas de gestión y planificación. Y lo que también vimos es diferencia de BIM BDC, entender que el BIM está dirigido al cliente, el BDC al contratista, el BIM gestiona la información a nivel operativo, el BDC va a nivel táctico y estratégico. El BIM ayuda a proteger el alcance, tiempo, calidad y costo del cliente, y el BDC ayuda a aumentar lo que es el beneficio del cliente con procesos internos de la organización. Y entonces ahí va el tema de BIM BDC. Pueden seguir aprendiendo, seguir viendo. Ahora lo que es el PMI y el Scrum, ya saben. Si tu organización es una organización estructurada, ya es hora de que apliquen la guía del PMBOK. Pero si tu organización todavía no está preparada, tiene muchas deficiencias, no hay un conocimiento profesional, todo es todavía empírico, no tienen procesos internos correctamente definidos con áreas y actores identificados, metodología ágil Scrum. Bien, hasta aquí ya ustedes van entendiendo todo esto. Ahora, ¿cómo integramos todo lo que hemos mencionado? Y aquí hay una pequeña representación de esto. Explico. A ver, les voy a hacer un pequeño resumen porque esto de acá, de aplicar de Scrum, es un poquito amplio, ¿no? Como todo, pero voy a tratar de enfatizar lo más importante, darles algunos alcances importantes que hagan que ustedes entiendan cómo les va a ayudar el Scrum y por qué deben aprenderlo, y tener el enfoque correcto de qué es lo que tiene el Scrum para que ustedes lo puedan empezar a aprender. Primero, ¿cómo empieza un proyecto? Un proyecto empieza con un caso de negocio, ¿no? De repente el gerente tiene un proyecto, ese es un caso de negocio.
¿Qué es lo que hace el gerente? Declara la visión del proyecto o define los objetivos generales importantes. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que te dice el Scrum? El Scrum te pone lo siguiente, ¿no? Defines lo que es la visión de tu proyecto, desarrollas las épicas que vamos a entender como objetivo específico y miren esta representación. Yo creo que esta representación gráfica ayuda bastante a entender cómo vamos a nosotros, aplicando Scrum, vamos a dividir un objetivo general en pequeñas actividades y acciones. Porque de repente un objetivo general, ¿qué es? Para un cliente, digamos, o para un contratista, obtener el 10% de la rentabilidad del costo del proyecto. Ahora yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo logran eso? Ustedes van a tener muchas cosas que decir, pero la idea es que este objetivo general hay que descomponerlo, ¿no? Y parte de la metodología del Scrum es eso. Ahora, el Scrum no trabaja con un cronograma, trabaja con un plan de lanzamiento o un plan de hitos. ¿Por qué? Porque hay que entender que el conocimiento que un proyecto tiene, a ver, ¿qué se diferencia a un plan de hitos, en este caso el lanzamiento, un cronograma de proyecto? Un cronograma de proyecto va a tener las actividades y los plazos según rendimiento de cada actividad. Y yo les pregunto a ustedes, tal vez algunos puedan tener esta respuesta muy clara, algunas no. Ustedes hacen un proyecto, empiezan un proyecto de expediente de ejecución y no les ha pasado de que de repente hacen un pequeño plan, coordinan y les preguntan a todos los profesionales cuándo vas a acabar este plano, cuándo vas a entrar al diseño, cuándo vas a levantar las observaciones, y el equipo se compromete y dice, esto lo hago en 4 días. Pasa los días y al cuarto día le preguntas o le pides el entregable y te dice, ¿no? He tenido ese problema, he tenido este otro problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que no tienes correctamente los rendimientos y no tienes identificado correctamente las precedencias, lo cual es necesario para hacer un cronograma de proyecto. ¿Por qué? Porque es un cronograma basado en los rendimientos, en los recursos, en las estimaciones, en las precedencias. Eso es un cronograma. Pero cuando es un plan de hitos, defines hitos, ¿no?, importantes o un plan de lanzamiento de fechas, ¿no? Esta es una fecha límite, pues, dada por la entidad, y empezamos a poner los buffers, empezamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Se autoorganiza para proteger esta fecha. Y la metodología Scrum tiene procesos que nos van a ayudar a proteger. Ya, acá hay mucho que decir. Voy a tratar de hacerlo más simple aún. Entonces, en resumen, cuando nosotros empezamos un proyecto, ¿qué vamos a hacer? Formar equipo. El Scrum tiene etapas como la etapa de iniciación. Declara visión de proyecto, define objetivos específicos, forma el equipo. Etapas de planificación. Descompone los objetivos específicos en acciones o en actividades más pequeñas. Ahora, implementación. Este grupo de tareas que ya has estimado delega y compromete a un equipo e implementa, ¿no? Y acá viene ya el sistema ágil. Cada 15 días, cada semana o cada mes, itera. Hay un grupo de procesos iterativos. ¿Qué quiere decir la parte iterativa? Que es un principio muy importante de la metodología de Scrum. Les pongo de la siguiente manera. Hoy es domingo, ¿no? Ayer, antes de ayer, ayer, digamos, sábado. Ustedes los sábados, en su proyecto, cualquiera que estén participando, sea expediente, sea que estén estudiando todavía o que estén en obra, van a hacer su plan de trabajo de la otra semana. Hablemos por semana nada más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ayer sábado hicieron su plan de trabajo. Dijeron el día 1, lunes hago esto, martes hago esto, miércoles hago esto, así hasta el día viernes han planificado todas sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer de este sábado el otro sábado? Van a hacer lo siguiente. Otra vez van a hacer su plan, pero su plan lo van a hacer basado en cómo les ha ido la semana pasada. De repente el día lunes no se ha cumplido porque ese día pasó esto, el martes pasó esto otro, el miércoles pasó esto otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La metodología Scrum hace una retroalimentación constante y eso le llamamos iteración. Cada iteración es una mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza la metodología Scrum? Es que bien es cierto, el primer plan podrá fallar, el segundo podrá fallar, el tercero podrá ya no fallar tanto y el cuarto menos y el quinto. Entonces, ¿qué tiene la metodología Scrum? Tiene una metodología o un sistema ágil de mejora continua, siempre y cuando siga los procesos. ¿Y cuáles esos procesos? Revisión, retrospectiva, seguimiento, control, transparencia. Hay varios principios y procesos, subprocesos del Scrum que les van a ayudar a ustedes como profesionales planificar
y aprendan Scrum, no solamente para hacer proyectos, sino también para planificar sus actividades de cualquier tipo. Y al final tiene los entregables, ¿no? Los lanzamientos de entregables. Bien es cierto, todo lo que les pueda yo explicar en este momento solamente es una forma de darles un interés. Sin embargo, depende de ustedes como profesionales ver más allá y sobre todo la recomendación que les doy es traten de aplicar. Si alguien conoce Kanban, el Kanban es muy simple de aplicar, lo pueden aplicar mañana en cualquier actividad que esté realizando. Entonces, el Scrum también tiene parte de esas herramientas de aplicación. ¿Ya? Entonces, la recomendación es, interésense, averigüen un poco y empiecen a aplicar. ¿Ya? Aquí, como el Scrum es un sistema ágil que nació del desarrollo de software, hay muchos términos como Sprint, el backlog priorizado, el desarrollo de épicas y otro tipo de términos que están más afines a otro tipo de proyectos como desarrollo de software, ¿no? Que tal vez les va a hacer, les va a dificultar aprender. Sin embargo, vamos a compartir con ustedes ya al final, mediante algunos enlaces, una sesión anterior que ya di sobre cómo aplicar el Scrum para la gestión de proyectos BIM. Y ahí les voy a pasar el enlace, al final les voy a mandar un formulario, lo pueden llenar y vamos a compartir esta información. Bien, avancemos, me estoy tomando mucho tiempo, como entenderán es un tema como gestor, aparte que me gusta que se entienda, ¿no? Ya, bien. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es cómo integrar y alinear las buenas prácticas. Entonces, ¿por qué les empecé a explicar el Scrum? Primero, para incentivar el aprendizaje del Scrum, igual el PMI, PMOK, no tengo problema con otras buenas prácticas, solamente les indico cuál es el orden que pueden ustedes seguir. Ahora, entendiendo que, ¿por qué? Bueno, me quedé. ¿Por qué el Scrum? Porque el Scrum es un sistema de gestión de proyectos. Y aquí es donde se debe alinear las buenas prácticas. Les explico de la siguiente manera. Ya. Si ya me entendieron el Scrum, saben que son un grupo de procesos para la gestión de proyectos. Este marco de trabajo que ustedes ven aquí abajo es el marco de trabajo del BDC. Explico. Aquí está meta. Un proyecto tiene una meta, un objetivo general. Un proyecto tiene actividades, objetivos específicos. Un proyecto o un objetivo específico o un área tiene una actividad crítica o clave. Y cada una de las actividades tiene o se descompone en actividades más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el marco del BDC? El marco del BDC tiene ese enfoque. El marco del BDC nos ayuda a integrar, como ya mencioné, información, organización y procesos para el cumplimiento de objetivos. Cada objetivo que se cumple en una organización es para cumplir una actividad crítica. Cada actividad crítica cumple un objetivo cada vez más grande y cada objetivo cumple una meta. Entonces, ¿qué vendría a ser el marco del BDC? Viene a ser un marco de trabajo que nos ayuda a integrar procesos, información y organización. Si ustedes comprenden lo que es el Scrum, que es una forma de organizar y ordenar la gestión de proyectos en las diferentes etapas del desarrollo, inicio, planificación, lanzamiento, entregable, porque ya tienen herramientas, van a poder gestionar un proyecto. Pero eso es la forma de ordenar las etapas de un proyecto. Pero la forma técnica de estructurar el conocimiento de gestión o el conocimiento técnico de un proyecto es el marco del BDC. Explico. Bueno, esta parte está más adelante, también lo voy a explicar. Ahora voy a comentar por qué el marco del BDC nos ayuda a organizar la información técnica. ¿Por qué? Porque la información técnica está dividida por información que les había mencionado, información estratégica. La meta de un proyecto, de un gerente, de un cliente, ¿cuál es? Ganar. Entonces, rentabilidad. Ahora, entonces la información que ordena el marco del BDC es una información, primero, estratégica. La información estratégica se divide en información táctica, que son los objetivos específicos. Y cada objetivo específico va a tener estos tres componentes. BIM, que es información, organización y proceso. ¿Y qué es el BIM? Información operativa. Aquí están los niveles de información que te ayuda a ordenar el marco del BDC. Estratégico, táctico y operativo. Vuelvo a mencionar, el Scrum te ayuda a organizar ¿qué? Los procesos en la gestión.
de un proyecto, las etapas. Y el marco del BDC te ayuda a organizar la información técnica en una organización, en un proyecto, disculpen, estratégico, táctico y operativo. ¿Por qué es importante estos niveles de información? Porque si yo protejo la información operativo, voy a poder obtener la información táctica. Y si logro tener la información táctica, voy a tener la información estratégica. Y así escala la información. Pero la información no es nada si no se protege con procesos. Ejemplo, ustedes van en obra y de repente nadie toma los datos, nadie sabe pues las fechas de ejecución, de planificación, cuadrilla, rendimiento. Entonces, ¿cómo puede sacar el rendimiento o cualquier otro dato? Entonces, la información de campo se debe proteger con procesos. ¿Quién toma la información? ¿Quién lo valida? Y después, cuando nosotros hablamos quién toma, quién valida la organización. Y es por eso que ustedes deben entender que la información se protege con los procesos y los procesos lo protege la organización. Y de esa manera, el marco del BDC nos ayuda a integrar la información técnica de un proyecto. Avancemos. Aquí. Hablemos, aquí está más detallado ya lo que es el marco del BDC. Hablé de las buenas prácticas, hablé de la integración. Si ustedes ya entendieron que el marco del BDC me ayuda en los niveles de información y también me ayuda a que integrar la información, los procesos y la organización, van a entender lo siguiente también. ¿Qué metodología o marco de trabajo existe para gestionar la información de un proyecto? El BIM. ¿Qué metodologías existen para optimizar los procesos de un proyecto? Está el BCM. Y algunos de ustedes conocerán mejores prácticas o tendrán un conocimiento más amplio de la gestión de proyectos o la gestión de procesos. Entonces, aquí es donde estas buenas prácticas que gestionan procesos se van a integrar, como el Lean, ¿no? Y las planas. Ahora, de repente, cuando hablamos de la gestión de personas, ustedes conocen grupo de práctica de gestión de personas. Ahora, cuando nosotros hablamos del BIM o hablamos de la información en general, ustedes conocen software, conocen herramientas de tecnología, conocen programas y conocen mucho, tienen mucho conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que las buenas prácticas se van a dividir tanto por información, ya sea software o ya sean marcos de trabajo, metodologías o sistemas de gestión de información, se alinean aquí. En sí en todo, ¿no? Porque la información escala, como les decía. Si ustedes conocen metodologías o buenas prácticas de gestión de procesos o personas, se integran aquí, ¿no? Entonces vamos a entender que todas las buenas prácticas se van a alinear dentro del marco del BDC. Y este es un marco muy importante que nos va a ayudar a escalar la información. Así que si alguno de ustedes, yo les digo, tengo un problema X, yo les voy a preguntar, ese problema, ¿dónde lo ubicas? ¿Es un problema de información, de proceso de organización? Entonces, así vamos a organizar e integrar las buenas prácticas. Bien, antes de pasar a la siguiente o continuar con esta presentación, yo les dije al empezar lo siguiente. El enfoque de esta sesión es poder particularmente explicarles según quiénes son ustedes. Son gerentes, son modeladores, son coordinadores, por dónde deben empezar a aprender. Y también les dije, sobre todo a los modeladores coordinadores, que, bueno, ustedes están enfocados en este momento aquí, en crear el modelo BIM. Y si quieren ir un poco más allá, los procesos. Estos procesos pueden ser procesos BIM también o procesos BDC, ¿no? Hablando de proceso interno. Entonces ustedes están en un radio de acción aquí. De repente están yendo a sesiones ICE, están haciendo el modelo, están viendo el contenido como información gráfica, no gráfica, están aquí. Ahora, si de repente ustedes son gerentes o gestores, están por aquí. Están a un nivel estratégico, no les interesa, y hay que decirlo así, pues cómo lo modelen, quién lo modele. Es un decir, ¿no? Obviamente les interesa que el producto, el modelo bien esté de calidad, pero al final no les interesa el proceso interno, ¿no? De cómo modelar la puerta, la ventana, no les interesa. Lo que les interesa es la información y cómo usar la información para fines estratégicos. Obviamente son gerentes. ¿No? El gerente, ¿qué vamos a hablar con un gerente de uso de un software? Que podría, digamos, tener un interés pasajero, al final no trasciende en su conocimiento ni tampoco le ayuda, a menos que pues, sea fundamental para los criterios de decisión que tenga, lo cual no pasa. Tener criterios de decisión gerencial o táctico por saber Revit, ¿no? Entonces, eso es la forma
cómo ustedes se van a alinear. Ahora, si ustedes son especialistas, no son ni gerentes, no son ni gestores, ni son modeladores, ni coordinadores, no son especialistas, son consultores de arquitectura o especialistas en arquitectura en estructura. Entonces ustedes deben conocer la metodología de los procesos. ¿Por qué? Vamos a hablar del estructurista y vamos a hablar de un proyecto BIM, así cualquiera, ¿no? A ver, estructurista, ¿cómo le vas a dar la información al modelador de la resistencia, de los ganchos, de los empalmes, de los traslapes, de los tipos, de la resistencia del material? ¿Cómo le vas a dar la información al modelador? Acá hay un problema, y les comento. No hay una buena comunicación entre los especialistas y los modeladores, porque la deficiencia que tienen los modeladores muchas veces es la falta del conocimiento técnico constructivo, lo cual ya es parte de la formación profesional y experiencia que van a adquirir los profesionales que sean modeladores y coordinadores, por lo cual hay que repasar o hay que tener sólido el conocimiento técnico constructivo. Obviamente hay un grupo de conocimientos que se aprende en la experiencia laboral, pero hay conocimiento fundamental que si eres modelador de estructuras sanitarias, eléctricas, mecánicas, debes tener. ¿Y por qué me estoy dirigiendo en este momento a los especialistas y indicando que los especialistas deben conocer los procesos? ¿Por qué? Porque ustedes como estructuristas, arquitectos, sanitarios, deben saber cómo enviar la información a un modelador. Entonces aquí estamos hablando de procesos, de formatos. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber. Y deben saber lo que viene a ser la metodología. Porque como profesional te agregamos la metodología, no les dije esto, la metodología BIM potencia la toma de decisión de quiénes, de los, obviamente, de los tomadores de decisión en diferentes niveles. ¿Quién toma la decisión a nivel táctico? El ingeniero, el arquitecto, especialista en un tema, en un área. Entonces, la metodología BIM va a buscar darle todo lo necesario en este caso, al ingeniero o arquitecto para que tome decisión. Esto quiere decir que la metodología BIM potencia la toma de decisión de los especialistas. Ahora, pero si el especialista no conoce los procesos, ¿no? Como una sesión ICE, no conoce los formatos o no conoce el proceso de cómo enviamos la información de una incompatibilidad o un error de proyecto a un proyectista. En Excel, en CAD, en A360, eso va a depender. Muchas veces los modeladores y coordinadores BIM nos adecuamos al especialista, porque el especialista no sabe trabajar en una nube, no sabe trabajar en un A360, entonces todavía no está en la tendencia de la aplicación de la metodología BIM, no nos queda más que otra que usar los formatos tradicionales como Excel, como CAD, o facilitarle, ¿no? De una manera. Entonces, como especialistas, a ustedes les corresponde conocer los procesos de coordinación y comunicación con los modeladores. Más no les interesa. ¿Podrían tener interés particular de modelar y demás para no depender de un modelador? Claro que sí. Ya, ahora hablamos del modelador, ¿no? Del modelador vamos a hablar más. Indiqué que esta sesión se va a dividir en dos etapas, así que vamos a hablar más en otra sesión sobre todo el modelador. Estamos hablando de la gerencia, estamos hablando de modelador, de los especialistas. Eh, Vamos a hablar de las empresas. Y ahí con eso pasamos de presentación. Ustedes como empresas tienen que empezar, ¿no? A aplicar este marco de trabajo. Y tienen que empezar con el Scrum y tienen que empezar con un proceso de implementación gradual. En este momento, ¿qué tanto conocimiento hay en una empresa? Un conocimiento aquí. Miren, tenemos el marco de trabajo, tenemos los procesos internos, los perfiles de todos los profesionales. Y una empresa, ¿cómo hace para integrar estos marcos de trabajo de manera gradual en su organización? ¿Cómo hace para poder reclutar modeladores, coordinadores o gestores en su organización en regiones donde no hay este tipo de conocimientos o experiencia y no quieren optar tampoco por el trabajo remoto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las empresas? Las empresas tienen una barrera para poder implementar el BIM. Y la decisión que no deben tomar ustedes como empresas es pensar que un proyecto BIM son entregables, porque es el enfoque que hablamos la semana pasada que tienen las empresas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice una empresa? Ya licité, gané un proyecto BIM, bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a contratar a un BIM manager. Contratan al BIM manager. El primer entregable me piden el modelo BIM, el lot 100, 250, 200.
Y el entregable es modelo, es un archivo RBT, es los planos o es tal detalle de plano, es nada más. Entonces, ¿cómo ve el gerente la implementación BIM? Dice, voy a contratar a un modelador o voy a contratar a alguien que sepa crear este entregable y empieza a contratar. Y ese es el tipo de proyectos que nosotros también a veces atendemos. Son empresas que han decidido de esa manera y ya nos llaman porque los modeladores no han terminado el trabajo, tú tienes que hacerlo, les han observado, tú tienes que levantar las observaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes como empresas empiecen un proceso gradual de implementación porque hay mucho que hacer. ¿Ya? Y algunas empresas nos contratan directamente para eso, ¿no? Crear su modelo. ¿Ya? Bueno, esto también hablaremos en una próxima sesión. Hasta aquí vamos avanzando. Ya vamos casi cerrando, ¿ya? Dirección, gestión y coordinación de proyectos. Aquí hay un proceso, les voy a explicar. Ya les expliqué, a ver, vamos, siempre hay que repasar un poco para alinear bien. Al final, la sesión que tenemos hoy es poder instruirlos sobre el conocimiento en dirección, gestión y coordinación de la aplicación de la metodología BIM. Ya entienden muy bien el caso práctico, el Scrum, el BIM, BDC, cómo integrar todos esos conocimientos bajo el marco del BDC. Ahora hablemos de la dirección, gestión y coordinación de proyectos, que realmente es la ruta de los procesos, hablando solamente de procesos BIM. Les explico. Vamos a tener en este mapa de procesos los siguientes roles. Director de proyectos BIM, gestor de proyectos, ¿de qué se encarga un gestor de proyectos? ¿De qué se encarga un director de proyectos? Hablando en el caso del BIM. Coordinador de proyectos BIM y modelador BIM de proyectos. ¿Ya? Hablando de los sistemas de gestión. Primero, viene el proyecto y una creación de la visión del proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Estamos hablando solamente de BIM. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de la metodología BIM? Esto va a depender mucho, va a depender de para qué la empresa está aplicando BIM. Y les explico con un ejemplo. Miren, les pongo el siguiente caso. En una empresa, no vamos a hablar de compatibilización, que es lo más común. Todos, cuando hablamos de BIM o aplicación de BIM o BDC, ¿qué estamos hablando? ¿No? Compatibilizar, liberar interferencias, sacar planos, metrados. No vamos a hablar de eso porque eso seguramente ya lo entienden. Vamos a poner un caso más interesante. Es la siguiente empresa, una empresa que ha identificado en un cuello de botella en su gestión logística de campo o en el tránsito o en la movilidad o en el movimiento de materiales in situ en campo. Ha detectado cuellos de botella en su gestión logística de campo. Entonces, ese problema, ¿qué es lo que ha pasado? Ha generado cierta pérdida y eso lo han medido en un proyecto. Ahora, esa pérdida de dinero por una mala gestión logística de campo va a ir a la gerencia. ¿A qué gerencia va? A la gerencia de proyectos. Y la gerencia de proyectos tiene una unidad que es la oficina de proyectos de la empresa. ¿De qué se encarga una oficina de proyectos de la empresa? De solucionar los problemas técnicos de la organización o optimizar. Hablamos de mejora. Entonces, todas las empresas deben tener una oficina de mejora, pueden llamar una oficina de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que dice la oficina de proyectos? La oficina de proyectos dice, este problema lo podemos solucionar aplicando BIM. ¿No? Vamos a hacer una simulación logística de campo para ver los flujos o los cuellos de botella, o vamos a ver estos requerimientos en campo. Entonces, ese mismo requerimiento es un proyecto que va a la gerencia. La gerencia evalúa, ¿no? Dice, estamos perdiendo tantos miles de dólares por una mala gestión logística. El área de oficina de proyectos me ha presentado una opción de mejora que vamos a invertir tanto y vamos a evitar esa pérdida. Entonces, qué es lo que dice el gerente? El gerente dice, vamos a aplicar BIM para mejorar la gestión logística o reducir el 30%, el 40% o el 100% de la pérdida logística, es decir, ¿no? 40, 50% del desperdicio por gestión logística de campo. Esa declaración es la visión del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a aplicar BIM para, no BIM, no es BIM BDC, para poder mejorar los procesos logísticos de campo mediante una simulación in situ.
Listo. Entonces, eso es como empieza, digamos, el uso o la aplicación del BIM en un proyecto, con ese objetivo. Obviamente alguien podrá decir, pero ingeniero, el BIM también te hace esto otro, el BIM, claro, pero como el BIM BDC tiene un radio de acción muy grande, nosotros tenemos que definir un objetivo que queremos mejorar más prioritario en ese momento, porque al ser un radio de acción grande, nosotros no podemos afectar todo el proceso de una organización. De repente vamos a decir a todos los, mañana voy en la empresa de ustedes y les digo, a partir de esta semana vas a empezar a trabajar así. Vas a trabajar con este software, vas a trabajar con este formato, vas a empezar a tener este tipo de funciones, vas a reportarte de esta manera, vamos a hacer reuniones de tales fechas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cambio. Y ese cambio no es un cambio gradual, es un cambio, se llama un cambio invasivo. Y el cambio invasivo no funciona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, como empieza un proyecto BIM o la implementación de una buena práctica en general, por una necesidad. ¿Qué es lo que hace el director de proyectos BIM? Identifica al gestor e interesado del proyecto. En este caso, por ejemplo, identifica al gestor. El gestor va a ser tipo un gerente operativo o un gerente de operaciones, podríamos llamar en la gestión BIM. Y también identifica a los interesados, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en un proyecto? El cliente es un interesado. De repente, nosotros somos una empresa que va a dar el servicio BIM nada más, entonces me designan como gestor BIM, me dicen, mire, este es el cliente, estos son los especialistas de la obra o del proyecto, entonces está definiendo los interesados. Yo ya identifico quiénes son los tomadores de decisión, quién es el que valida de parte del cliente mis entregables, o quién es el que aprueba la planificación. Entonces ya conozco al equipo. Entonces parte de la función que hace un gestor es formar al equipo BIM. Entonces yo me encargo de formar, ¿no? Empiezo a identificar, bueno, para este proyecto vamos a necesitar pues un modelador, un coordinador. No estimo exactamente porque eso depende mucho del plan, pero ya empiezo a identificar a los coordinadores BIM mínimamente. Una vez empiezo a formar el equipo BIM, me encargo de desarrollar los objetivos específicos, porque la visión general o el objetivo general me lo da el director del proyecto. Con el conocimiento gerencial o de gestión BIM que ya maneja el gestor, empieza a desarrollar los objetivos específicos. Ya, pero ¿de qué se encarga el director? Solamente validar. Como se dan cuenta, el director ya delegó a alguien más operativo. ¿Por qué? Porque el director es más estratégico, solamente valida. Entonces el gestor también es táctico, estratégico y empieza a desarrollar los objetivos específicos. El gestor valida. Vamos al siguiente proceso. Y ahora vamos a hacer la creación lista priorizada de pendientes. Explico ya para que se diferencie. ¿Qué se diferencia una visión de proyecto, un desarrollo de épicas o una lista priorizada de pendientes? La visión de proyecto es el objetivo general, financiero. Ya les expliqué un ejemplo. Desarrollo de épicas ya será la descomposición más detallada del objetivo general. Y la creación de lista priorizada de pendientes es entender cuáles son las prioridades de la empresa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más simple, no hablemos del tema logístico, hay varios detalles ahí. Hablemos ahora de lo más común. Si nosotros vamos a hacer un proyecto y compatibilizar, ¿ustedes qué creen cuáles ha sido uno de los ejemplos que nos han dicho empresa de Innova? Esto quiero que ustedes me entreguen primero. Por ejemplo, ya estaba la obra en cimentación y nos decía, lo primero que quiero que me entregues son los planos de cimentación compatibilizados, o quiero que empiecen el modelado de acero de los sectores o frentes de trabajo que ya estamos ejecutando. Entonces, y después pueden continuar con esto. También tengan presente que la otra semana vamos a valorizar, o de acá 2 semanas, cada quincena o cada fin de mes valorizamos, o sea, falta 2 semanas. ¿Qué es lo que empieza a dar sus requerimientos? O sea, ¿cuáles son los hitos más importantes que ellos tienen, donde ya van a necesitar la información del modelo BIM? O nos empiezan a decir, el especialista o el proveedor de ascensor nos va a mandar los detalles tal fecha. Entonces nos empiezan a dar los requerimientos o que necesitamos para tal fecha ya por lo menos lo que es sincerado, el costo meta de estos elementos. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar en un proyecto una lista priorizada de pendientes, es esto. Entonces ya tenemos objetivo general, específico y una lista priorizada de entregables. Ahora, si se dan cuenta, a diferencia del otro proceso, aquí ya interviene el coordinador de proyectos. El coordinador de proyectos BIM.
Miren, aquí hay 3 funciones para un mismo tipo de proceso. Identifico y creo la lista priorizada de pendientes en coordinación con el director de proyectos BIM o con los interesados, y el director de proyectos BIM valida. Pero al final de cuentas, quién es responsable de hacer? O sea, yo como gestor me voy a poner a modelar y a crear los entregables. Yo gerencio, yo gestiono los procesos de trabajo y garantizo la calidad, alcance y costo del servicio, más no me encargo de poder realizar la parte operativa. Entonces, yo no puedo decidir, y eso es una práctica que hemos implementado en Ainova, yo no puedo decidir como normalmente hacíamos antes, o hacía antes, ¿no? Venía un proyecto en base, pues, a algunas consultas, yo estimaba, en 2 semanas sí te puedo entrar esto, en 3 semanas te puedo entrar esto, sí, sí estoy bien, aceptaba, ¿no? Pero cuando yo iba con el equipo y les comunicaba, el equipo me decía, mire, para cumplir esto, falta esto, y como que yo me comprometí a un trabajo y les delegaba a ellos, y a veces ellos no lo podían cumplir porque yo no había estimado bien o porque simplemente no había tenido en cuenta algunos detalles que ellos tienen en cuenta o algunos requerimientos, ¿no? Porque ellos me dicen, muchas veces hay mucha retrospectiva y me explican cosas que yo no entiendo o no entendía al principio, que es importante que el cliente nos dé para poder cumplir sus fechas. A veces hay mucha variabilidad. En conclusión, cuando nosotros empezamos a hacer la lista priorizada y ya a hacer comprometer algunos entregables, tiene que involucrarse el coordinador BIM de proyectos, quien se va a hacer responsable del entregable de su especialidad. En base a esto, ya desarrolla un cronograma de lanzamiento o un plan de lanzamiento, ¿no? O sea, las fechas. Acá está en la lista priorizada, validamos en si este proceso se hace tanto esto y esto se hace tanto con el coordinador de proyectos BIM. Ya ver, hasta aquí, esta diapositiva, ¿qué es lo que se ha representado para usted? Hemos ido desde tener un objetivo general que es rentabilidad, descomponer en objetivos específicos o tácticos, crear una lista de pendientes de entregables y comunicar un grupo de fechas en el cual nos comprometemos a entregar cada uno de los entregables. Esto ya es la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Formar el equipo. Hemos formado el equipo, como mencioné, hemos desarrollado las épicas, hemos comprometido ya un plan de trabajo y continúa acá. Ya como gestor BIM, una vez que ya tengo el cronograma, tengo todo esto, ahora yo les tengo que dar el requerimiento, o cómo, lo digo de la siguiente manera mejor. ¿Cómo como gestor voy a entregar los requerimientos del proyecto a mi equipo BIM? O sea, ¿cómo le digo al equipo BIM? Ya hablando términos BIM, el nivel de detalle, lo que digo, lo que son los elementos que se van a modelar, los no se van a modelar, cómo le indico los usos, los requerimientos, los entregables, o algunos formatos, o cómo se va a manejar el entorno común de datos, cómo yo todo este lenguaje táctico lo llevo a un lenguaje más operativo o táctico también. Eso se realiza mediante un plan de ejecución BIM. Como yo, parte de mi función de gestor, he identificado qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, cómo necesita el proyecto, su modelamiento, qué nivel de detalle, ¿no? Se va a simular, no se va a simular, se va a modelar todas las especialidades o no se va a modelar, tal vez solamente un proyecto donde nos están pidiendo un modelado de acero para fines tal vez de producción o prefabricados, va a depender mucho del tipo de objetivo que tiene el cliente. Pero la forma de yo comunicar al equipo BIM los requerimientos del proyecto y los entregables es mediante un plan de ejecución BIM. Como gestor me encargo de detallar y asegurar que el plan de ejecución BIM tenga los detalles estratégicos, uso, requerimiento, fechas, marco de trabajo, metodología de trabajo y coordinación entre el cliente, los especialistas, los consultores, los proveedores. Entonces, esa es mi función y eso debo yo indicar en el plan de ejecución BIM. Y mientras que el coordinador de proyectos se encarga de información táctica. ¿Qué quiere decir información táctica en este caso? Nivel de detalle del modelo, usos, requerimientos, que básicamente ya es detalles específicos de cómo necesito mi modelo BIM. También en entorno común de datos se va a encargar el coordinador de proyectos. ¿Y por qué no lo hago yo? Porque muchos, a nivel teórico, está dicho que el BIM Manager o el gestor en algunos casos, ¿no? En estos casos, se encarga de hacer el plan de ejecución BIM. En la práctica,
los que más saben de un conocimiento específico son los coordinadores de estructuras, arquitectura e instalaciones. Ellos son los que entienden el objetivo del uso del modelo BIM y se ponen a detallar a qué nivel de detalle, nivel de información o nivel de información necesaria se requiere para cumplir los objetivos, usos y requerimientos del cliente. A veces hay detalles, ¿no? ¿Qué se modela, qué no se modela, qué se excluye, qué se metra, qué no se modela pero sí se metra? Cómo va a ser la estructura de desglose de los archivos locales y demás. Entonces, toda esta información va en un plan de ejecución BIM. En base a este plan de ejecución BIM, el coordinador de proyectos se encarga de diseñar el modelo BIM, ¿no? Si de repente acá está detallado algunos requerimientos específicos que debe tener el modelo BIM, el coordinador BIM se encarga de que el modelo BIM se diseñe. ¿Qué quiere decir diseñar el modelo BIM? Y es hacer, o sea, definir los parámetros, definir las familias, definir las plantillas, definir las tablas de planificación. ¿Por qué? Porque eso es la forma de definir y diseñar un modelo BIM. Ya, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Objetivo. Partimos de un objetivo general y ya estamos hablando de tabla de planificación, plantilla o familias, ya descomponemos. Ahora, una vez ya tengo el diseño del modelo BIM, ¿qué quiere decir el tipo de modelo BIM que vamos a desarrollar? Yo ya tengo detallado el desglose de actividades. ¿Cuál vendría a ser el desglose de actividades? Creación de familias. ¿Quién se encarga de crear las familias? El mismo coordinador probablemente. Ahora, las plantillas seguramente también, entonces grupo de actividades el mismo coordinador lo va a hacer. Pero de ahí va a delegar el modelado. El modelado, por ejemplo, del sótano, lo va a hacer un modelador, 2, 3 días. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Desglosar actividades y estimar actividades. Y después, ¿qué es lo que hace? Asigna las actividades. ¿A quién asigna actividades? Al modelador. Entonces, nos podemos dar cuenta que estamos partiendo de un objetivo general. Llegamos a detallar las especificaciones técnicas, podríamos llamarlo el plan de ejecución BIM del proyecto. Ya según estos requerimientos o especificaciones, podríamos llamar, estamos diseñando un modelo BIM. Ahora ya sabemos qué tipo de modelo BIM vamos a hacer, así que tenemos que desglosar todas las actividades que tenemos que hacer para poder hacer este tipo de modelo BIM que cumpla este objetivo, ¿no? Estos objetivos. Y ahora que ya tengo todas las actividades, voy a estimar cada una de las actividades y voy a asignar estas tareas al modelador. Y así es como empieza ya el proyecto BIM. Bien, y acá hay más procesos, ¿no? Bien, a ver, ya. Esta parte es un poco el miro, les voy a explicar o les voy a resumir este punto, ya casi final, que vendría a ser el caso práctico BIM con el miro. ¿Ya? A ver, eso está en el miro ya. A ver, esta es la última parte. Este es un diagrama, una representación de un proyecto BIM. Aquí les voy a explicar cómo está ordenado todo lo que les he explicado. Primero, ¿qué es lo que dijimos? Se declara una visión de proyecto objetivo. Se divide objetivos específicos. ¿Quién define el objetivo específico? El gestor. ¿A quién se le encarga, quién se hace responsable de este requerimiento de meta o objetivo general? El director de proyectos BIM. ¿No? Lo que no les dije es que lo siguiente. Este objetivo general se sincera con el área gerencial de la empresa. Bien, eso es una reunión donde se valida y se define cuál es el objetivo general del proyecto, o se valida básicamente. No, es una reunión de alta gerencia se llama. Ahora, lo otro es los objetivos específicos. Estos objetivos específicos que ustedes que están pues acá, que se descomponen, estos objetivos específicos se deben validar con el área técnica. ¿Por qué? Porque esto ya es un conocimiento más específico, técnico. O sea, acá está el financiero, pero ese ya es técnico. ¿Y quiénes son los técnicos o tácticos? Se llama técnico-táctico, ¿no? Información táctico-técnica. ¿Quiénes manejan la información táctico-técnica? Los profesionales técnicos, los especialistas. Si hablamos de un proyecto de ejecución, el residente, el jefe del proyecto, tal vez, no, jefe del proyecto no, el residente, el ingeniero de calidad o el arquitecto de oficina técnica, etcétera, ¿no? Entonces ellos validan.
Ya, ¿y quiénes se encargan de detallar las actividades críticas? ¿Y qué son actividades? Eso vamos a ver la próxima sesión. ¿Qué son las actividades críticas? Las actividades críticas son actividades claves para cumplir objetivos específicos. ¿Ya? ¿Quiénes se encargan de detallar las actividades claves? Un equipo de consultores, o en este caso, una oficina BIM de proyectos, o una oficina BIM o una oficina técnica de proyectos. ¿Por qué ellos tienen que definir? Porque ellos son los que van a identificar cuáles son las actividades críticas o claves y van a también recomendar cuáles son las buenas prácticas que tienen que implementar. Como estamos hablando en este momento solamente de BIM, ¿quiénes son estos? Estos vendrían a ser el equipo BIM de proyectos de la empresa de Innova. Viene un proyecto de compatibilización, nosotros, según los requerimientos del cliente, decimos, bien, ¿cómo vamos a empezar a atacar estos frentes de trabajo en el proceso de modelado? Vamos a empezar según una planificación, paso uno, entonces empezamos según el requerimiento y tipo de procesos, indicamos cuál es la estrategia de modelado, los niveles de detalle, hablando de modelos, ¿no? Pero hablando de actividades críticas, vamos a identificar actividades críticas como la planificación, el seguimiento, el control, en el cual nosotros como equipo BIM tenemos que dar cierto soporte para cumplir objetivos. Ya no se preocupen, es un tema que vamos a ver, vamos a hacerlo más simple, indicando lo que ya les dije. Información estratégica, información táctica. Ahora, una vez nosotros tengamos ya esta etapa, vamos a detallar los entregable 1, entregable 2, entregable 3, entregable 4, entregable 5, que es el cronograma de lanzamiento. Ahora, cada uno de los entregables vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Un entregable 1 puede ser el modelado del sótano. Un entregable 2, si hablamos del modelo nada más, ¿no? Pero no solamente modelo. Puede ser modelado de sótano y los planos compatibilizados y documentados del sótano, de la cimentación, de los muros y también los metrados. Es un entregable. Entregable 2, compatibilización de lo que vendría a ser ya la edificación, ¿no? Entregable 3, compatibilización de los acabados. Y entregable 4 y entregable 5. ¿Ya? Eso es hablando de compatibilización, pero cuando nosotros hablamos de BIM y BDC, hay más cosas donde el BIM puede aplicar, pero ya saben, si yo aplico el BIM en un estudio de seguridad para poder ver o prever según el proceso constructivo las medidas de seguridad, los niveles de riesgo, según tipo de actividad y también hacer requerimiento de materiales para o EPPs o medidas de seguridad, lo puedo hacer mediante un modelo BIM simulando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando un soporte a un proceso de estudio de seguridad. ¿Ustedes creen que esto lo hace un modelador, un coordinador? Ellos son la parte operativa de generar la información, la simulación. Pero ¿quién es el responsable de hacer esto? El ingeniero de seguridad, el especialista en SOMA, se encarga de hacer esto. Ahora, si necesitamos hacer una simulación de la construcción para poder ver la secuencia constructiva, identificar y eliminar restricciones de un proyecto, ¿ustedes creen que el responsable es el modelador coordinador? Si no, es el especialista o el ingeniero de planificación. Entonces, ¿qué estamos entendiendo del marco del BDC? Porque ahorita estamos hablando ya de BDC. Estamos entendiendo que es la forma como ya dije, ¿no? El especialista tiene que saber cómo trabajar con el equipo BIM. Al final, la metodología BIM va a ayudar a potenciar la toma de decisión. ¿Qué es lo que va a decidir acá un jefe de planificación? Va a mejorar su planificación en base a la simulación. Acá vamos a detallar los requerimientos y las medidas de seguridad y prevenciones y niveles de riesgo según una simulación de proceso constructivo y las medidas de seguridad que se van a dar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como se dice normalmente el BDC, construir primero de manera virtual para luego construir de manera real. ¿Qué es lo que acabo de explicar aquí? Voy a aprovechar esos dos ejemplos para puntualizar algo. Si ustedes se dan cuenta, son requerimientos. Entonces, estos requerimientos objetivos van a llegar acá como entregables. Entregable 1, entregable 2, entregable 3. Pero estos requerimientos de estudio de seguridad o lo que es simulación virtual han partido de un objetivo general. Hablé del tema logístico. Hablé del tema logístico. Por acá me parece también hay un tema logístico. Ya, avancemos, no quiero complicarme mucho ya, porque ya estamos en un resumen nada más. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nivel estratégico, táctico, acá el desarrollo del modelo BIM mediante los entregables detallados, que viene a ser el nivel operativo. Este es el modelo BIM. Ahora, la metodología es la interacción entre dos organizaciones o más de dos organizaciones.
Aquí puede estar la supervisión, la entidad, el consultor o el evaluador. Aquí puede estar el contratista, el proyectista, los proveedores también. Y, como se dice, la metodología BIM o también el marco del BICI viene a ser el uso del modelo BIM, los procesos, la organización, entre un grupo de interesados stakeholders. ¿Cuáles son los procesos y organización? Ya sabemos, ¿no? La organización, hay muchas buenas prácticas para poder gestionar los procesos de trabajo, como también lo que es la organización. Entonces, en resumen, vamos a entender que todo lo que es el marco de trabajo BIM-PDC tiene esa estructura, donde parte de una información estratégica, una información operativa. La información operativa se protege con procesos que representan estas flechas, son procesos, y los procesos lo protege la organización, que son las personas. Y de esta manera nosotros vamos a lograr proteger la información operativa para convertir esta información operativa en información estratégica, y esta información estratégica en información de cambio o información gerencial o información táctica, quería decir, en información estratégica. Bien, ya. El próximo domingo, para poder seguir compartiendo este conocimiento con todos ustedes, vamos a hablar de cómo se aprende a modelar y gestionar la información de un modelo BIM, en este caso también con un caso práctico. ¿Por qué siempre ponemos al último caso práctico? Porque todo lo que menciono es una estructura de trabajo que la empresa Innova lo ha formado en base a un caso práctico. Y para hacerlo más específico, vamos a usar tal vez sí un caso práctico en la siguiente sesión. Mejor dicho, vamos a presentar el caso práctico, o dos casos prácticos que venimos estudiando para poder enseñarles cómo aprender a modelar, gestionar la información de un modelo BIM. Y el tema de la próxima semana va a ser, vamos a partir ya con ejemplos. Una meta, un objetivo, una actividad crítica del caso práctico. ¿Ya? Por aquí ya está ya la presentación de la próxima semana, se les va a explicar. ¿Ya? Se va a definir. Hoy hablé de la parte teórica, vamos a hablar ya de la parte más práctica y aplicada la próxima semana, definiendo meta, objetivos, cómo se define actividades críticas. Vamos a hablar de lo que es el modelo BIM, ¿no? Cómo se define un modelo BIM a nivel de producto, contenido y calidad. Vamos a hablar de los procesos, vamos a hablar de la organización. Vamos a hablar ya de los procesos BIM. Nosotros tenemos dentro de nuestro proceso de trabajo, a ver, a ver, aquí tengo la representación de lo que vamos a ver la próxima, o lo que vamos a compartir con ustedes la próxima semana. A ver, un momento lo proyecto y también les voy a compartir un formulario para poder compartir la información. ¿Qué es lo que se les va a compartir a los que llenen el formulario? La información de lo que les mencioné, de un video que ya hicimos anteriormente en una sesión, algunos tal vez ya asistieron, ya saben al cual me refiero, de lo que es del Scrum, ya para que tengan mayor conocimiento. Y también vamos a compartir cierta información de nuestros servicios. A ver, un momento, voy a compartir un formulario, con esto ya les voy ayudando básicamente con consultas, por favor. El de consultas puede empezar. Bueno, algunos ya lo dejaron, un momento lo voy a leer. Para los que todavía no dejan sus consultas, pueden empezar a copiar las dudas que tengan. Les voy a compartir el formulario. A ver, un momento, acá lo tengo ya. Este formulario que estoy compartiendo, a ver, vamos a copiar acá. Esto es para información del Scrum. Ya, a ver. Y la información del Scrum que les comenté. E información de nuestro programa de entrenamiento, ¿ya? Les vamos a pasar un formulario a todos los que estén interesados. Bueno, en primero les voy a compartir la información y también les vamos a enviar información a nuestros programas de entrenamiento y capacitación para los que, bueno, están preguntando al respecto. Ahora, si son empresas y están interesadas en conocer más sobre alianzas, conocer más sobre implementación BIM dentro de sus organizaciones, les voy a compartir otro formulario, ya que es el segundo. Pueden llenar ambos. Obviamente el segundo formulario son para empresas o profesionales que estén buscando formar servicios BIM y quieran hacerlo en ayuda con una empresa dedicada a esto, que es
soporte BIM en proyectos públicos y privados. Ya, ahora para empresas. Listo. Ya, mientras van llenando la información los interesados, ahí lo que he compartido, estaba queriendo buscar lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer la próxima semana, o les vamos a compartir. Me parece que no está... ya, a ver, creo que está acá. Es esto. Es esto. Ya listo. Parece, pero no, es otro. Ya. Lo que vamos a compartir con ustedes, ya. No creo que por responder a las preguntas normales sigan dejándolo, voy a escoger algunas de las que ya estoy viendo que están copiando ahí. Vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar ya de manera más específica de las partes, ¿no? Metas, vamos a hablar un poco del caso práctico, vamos a hablar de los objetivos, actividades críticas y de los procesos internos, ¿no? Hay un grupo de procesos internos que nosotros seguimos para la gestión de los proyectos, ya tanto a nivel de lo que es modelador, coordinador, gestor, y acá les voy a explicar cuál es la ruta de aprendizaje ya más específica para todos los que están interesados, ¿no? A ver, un momento, me parece que copié mal el formulario. A ver, voy a volver a copiarlo. Ya, espero lo puedan ver ahora. Ese es el formulario que estoy compartiendo para lo que comenté, ¿no? Información del Scrum, información de nuestro programa de entrenamiento. Y lo otro es el tema de empresas. ¿Ya? Listo. Ya listo. Ahí ya lo copié. Ya bien. A ver, voy a responder 3 o hasta 4 preguntas y con eso vamos a acabar y nos vemos ya el próximo domingo para poder seguir esta segunda parte de la sesión. Ya, a ver. Ya acá hay una pregunta del colega. Ya, a ver. El colega pregunta de dónde se ve el plan de ejecución BIM, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión o procesos de gestión que les he mencionado. A ver, vamos a volver un poco a las diapositivas. Ya, vamos a hablar un poco del plan de ejecución BIM dentro de este sistema o este mapa de procesos. ¿Qué es lo que ustedes deben rescatar más importante de esta sesión? Primero, una necesidad. Ahora, cuando hablan de necesidad, no necesariamente es compatibilizar, que es lo más común. Puede ser, ya puse un ejemplo logístico, la otra semana vamos a poner más ejemplos. Entonces, la empresa decide implementar un grupo de buenas prácticas para solucionar un problema. Entre esas buenas prácticas está la aplicación de BPDC. Y nosotros tenemos que detallar objetivos específicos, priorizar actividades y luego definir un tipo de modelo BIM, por así llamarlo. Y para poder nosotros asegurarnos de que el modelo BIM va a ser desarrollado según lo que necesita, lo que se requiere para cumplir los objetivos, entonces vamos a asegurarnos del cumplimiento de estas especificaciones o marco de trabajo de la metodología BIM mediante un plan de ejecución BIM. En este plan de ejecución BIM, ¿qué es lo que vamos a tener? Los usos y requerimientos y la información táctica, ¿no? Del modelo que debe obtener. Entonces, ¿quién se encarga? Si empezamos, ¿quién se encarga de hacer esto? Lo que dicen los libros es que lo debe hacer el BIM Manager, lo cual seguramente lo puede hacer muy bien el BIM Manager. En la práctica, lo que nosotros recomendamos es que se involucre a los responsables por áreas. Entonces, ¿quién lo debería hacer? También, a nivel más operativo, los coordinadores de proyectos. Si hablamos de un proyecto público, obviamente lo hace el BIM Manager, lo valida, en este caso, el supervisor BIM, en base a los términos de referencia o las especificaciones técnicas que se les ha proporcionado previamente al contratista. Pues esa parte no hay mucho que hablar. Ahora, ¿qué tiene un plan de ejecución BIM? Es parte de lo que vamos a ver en la próxima sesión, pero te voy comentando. Vamos a detallar, a ver, explico a nivel operativo. Ustedes, al momento de empezar su formación profesional, hemos aprendido lo más básico, ¿no? Que es lectura de planos. Ahora, la pregunta que yo les hago, ustedes pueden leer un modelo,
tal vez no es la palabra que debo usar, leer un modelo, interpretar o navegar o revisar un modelo. Y muchas veces para revisar un modelo hay que tener un estándar. ¿Cuál es el estándar que debemos tener? El estándar que debemos tener está detallado en el plan de ejecución BIM. ¿Cuáles son las nomenclaturas que debe tener cada uno de los elementos? ¿Cuáles son la información que se debe cargar a los elementos? ¿Cuáles los colores de los sistemas, subsistemas? La organización tal vez del navegador de proyectos, si así se quiere. Entonces está detallando cómo se debe tener la información en el modelo BIM. Porque hay que entender que si todos nos pusiéramos en este momento a aprender o a modelar un proyecto BIM, no todos haríamos el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que busca un plan de ejecución BIM? Estandarizar la información y el detalle en base a los requerimientos de un modelo BIM. Eso es a nivel operativo. A nivel táctico, ya busca detallar lo que es uso, requerimientos, objetivos y también busca detallar la metodología de trabajo. En el plan de ejecución BIM podríamos indicar la cantidad de reuniones, los tipos de reuniones, los roles, los responsables. ¿Por qué? Porque ya estamos detallando la metodología que debemos tener dentro del proyecto. ¿Ya? Eso es en el caso de lo que vendría a ser el plan de ejecución BIM. ¿Ya? Ahora vamos con una siguiente pregunta. Ya, a ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo se implementa esto en una organización, en una empresa? Es una buena pregunta. No sé qué tan fácil, digamos, de darte algo valioso, ¿no? Algo que te pueda servir o puedas entender rápidamente. Te voy a explicar de la siguiente manera. Miren, hoy hablamos de muchas cosas. Entonces, como que yo les empecé a decir, vas a una empresa, aplicas BIM, pero no planificas, entonces no tiene sentido que apliques BIM. ¿Por qué lo digo? Lo digo por experiencia, ¿no? Dentro de la experiencia que nosotros como empresa de Innova tenemos, hemos tenido el objetivo y la meta y la exigencia mediante contrato incluso, de un cliente, de poder cumplir ciertas métricas y demostrar la aplicación de la metodología BIM. Hemos tenido una estrategia, un plan de ejecución BIM, hemos tenido todo lo necesario, pero no hemos podido medir. ¿Por qué no hemos podido medir? Porque todo lo que nosotros queríamos medir está en base a un plan, ¿no? A ver, si el plan se cumple un 100%, lo cual es muy ideal, bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si el plan se cumple un 80%? ¿Ustedes cómo podrían decir que ese 20% que no se ha cumplido el plan es responsabilidad del BIM o es responsabilidad del área logística o de planificación? ¿O cómo ustedes podrían distribuir, no? Ese 20% es 10% es responsabilidad porque el material no llegó, el 5% es porque los planes no están compatibilizados porque el BIM no lo compatibilizó y el otro 5% es por otro motivo. Entonces, ¿cómo usted divide esa responsabilidad del incumplimiento del plan entre las áreas? ¿Por qué? Porque al final, si yo tuviera la métrica de decir el 20% del no cumplimiento del plan es responsabilidad del BIM, entonces, o responsabilidad de la calidad de la información ya, ¿no? Y de repente la próxima semana ese 20 ya no es un 20, es un 10. Entonces quiere decir que 10% he optimizado el proceso o he reducido el desperdicio. Puede parecer números muy simples de decir. Obviamente hay más interpretación, hay variabilidades, hay dependencias, pero es una forma tal vez más práctica de explicarlos. Pero para nosotros poder sacar estos cálculos dependemos del plan. Porque cuando uno habla del BIM, ¿no? Nosotros hemos evitado, identificando esta incompatibilidad, que se genere este retrabajo o que se genere este desperdicio. Pero tú cómo sabes que el residente, por su experiencia, no se iba a dar cuenta de eso. O tú cómo calculas el retrabajo, o cómo calculas tal vez los frentes paralizados. Porque lo que pasa cuando un proyecto está mal, se identifica en obra y de repente ese día no se ejecuta ese sector, se paraliza, se manda a consulta. Realmente se afectó, se paró un frente de trabajo, hubo un sobretiempo, se designó estos recursos a otras actividades, lo cual no fue productivo. Entonces todo eso suma a decir que está viendo
un desperdicio. ¿Por qué? Por la información o la calidad que no es la correcta. Pues, ¿cómo se demuestra esto? ¿Y por qué lo estoy mencionando? Para explicarte tu pregunta. Te explico esto porque nosotros para aplicar el BIM debemos tener una base. Y la base siempre es el sistema de gestión y lo que es la planificación, aunque no sea fácil de implementar. Entonces, la forma correcta en la cual va a funcionar y se va a medir lo que es la metodología. Algunos seguramente están aplicando BIM sin planificación y sin sistema de gestión, lo cual seguramente no digo que no estén teniendo resultados, simplemente digo que no lo están logrando medir. Eso es lo que estoy diciendo. Y realmente, si ustedes no pueden medir, no pueden mejorar ni pueden demostrar. Al final, como el gerente sabe cuánto de todo lo que está invirtiendo en su equipo BIM, en sus equipos, no solamente en personas, sino en implementar la tecnología, está retornando su inversión. No se puede medir. Y muchas veces se está generando sobrecostos también en lo que es el BIM. Pues no hay mucho que decir al respecto. Entonces, cuando tú me hablas de un tema de implementación, hay una estrategia y un proceso gradual de implementación BIM, hay una estrategia, como menciono. En ese sentido, la respuesta es que lo que he presentado acá no es un tema de implementación. Hemos realizado sesiones anteriores de implementación BIM. Trataría tal vez de coordinar también con el equipo que al correo les puedan enviar, ¿no? Llenen sus datos al formulario y probablemente también para tratar de ayudarte, colega, mandar también como parte de la información que vamos a compartir, sesiones anteriores de implementación. Si por algún motivo eh, necesitas esa información, tenemos un canal YouTube, no compartimos mucho contenido por ahí, pero ciertas transmisiones en vivo lo hemos colgado y me parece que sí está colgado lo que es el tema de implementación y eso te puede ayudar. Ya vamos a responder una última pregunta y con eso ya nos vemos la otra semana. A ver. Eh, Ya, ya. Acá hay una pregunta también importante e interesante sobre la aplicación BIM, pero ya no en proyecto de edificación, sino en proyecto de saneamiento, proyecto de pistas y veredas, ¿no? Eso es lo que comprendo. Si la aplicación o todo este marco de trabajo se va a aplicar de la misma manera, ¿no? Y cuál es en este caso las claves de la aplicación de lo que vendría a ser el BIM dentro de otro tipo de proceso, otro tipo de proyectos. Bien, así lo entiendo. Miren, primero hablemos de los problemas que tiene un proyecto, porque hay que entender que la necesidad de aplicar una buena práctica parte de los problemas que tiene. Hay muchas empresas que tienen problemas de planificación, tienen problemas logísticos, tienen problemas administrativos, tienen todos los problemas que puede haber una empresa y quieren aplicar BIM. ¿Ustedes creen que su prioridad es aplicar BIM? O primero, resolver los problemas fundamentales que tiene su empresa. A ver, ni liquidez tienen y quieren aplicar el BIM. Se entiende que ustedes deben priorizar sus problemas. Si dentro de los tres principales problemas que tiene tu empresa, uno de estos es que no puedes proteger alcance, calidad, costo, o hay mucha mala calidad de la información, aplica BIM. Pero si tus problemas son otros, entonces lo que va a pasar es, tú vas a aplicar el BIM, pero todo el esfuerzo de tu equipo va a estar en las urgencias, en tus verdaderos problemas que te están impactando, ¿no? A corto plazo. Y no le vas a dar el interés o el BIM va a quedar frustrado y vas a decir que el BIM no funciona o que el BIM funciona para otro tipo de proyectos. Entonces, cuando hablamos de proyectos de pistas, veredas o saneamiento, ¿cuáles son los problemas más importantes que tiene? Porque el problema de edificación tiene uno de los principales problemas, la calidad de la información, porque hay mucha información, es incompatible y también porque todos conocen el tipo de contratación a suma alzada que se tiene, que es más restrictivo. Pero cuando hablamos de un proyecto lineal, vamos a entender que dentro de los principales problemas tal vez que tienen no es la calidad de la información. Y si han hecho un mal levantamiento de campo, el BIM no te va a solucionar. Si hay un vicio oculto, tal vez como lo conocemos aquí en Perú, a imprevistos, podríamos llamar, ¿no? De encontrar ciertos elementos restrictivos en campo, o hacer como mencionaba, hacer un mal levantamiento de información en obra.
Entonces el BIM no te va a solucionar, el BIM no es una bola de cristal mágica que te va a decir qué problemas vas a enfrentar en el proceso. Entonces el BIM se basa en la información de entrada. Si la información de entrada que das no es de calidad, obviamente el resultado que te va a dar el BIM no tiene sentido. Entonces cuando haces un proyecto lineal, pasa lo mismo. La información que puede tener tu proyecto, sí, porque generalmente el problema de estos proyectos lineales es que a veces no hay un buen levantamiento de información. Entonces eso lo vas a solucionar haciendo replanteo y lo vas a solucionar también porque el tipo de contratación que manejan no es a suma alzada, costos unitarios, ¿no? Hablando en el Perú. Y esto no te da el mismo problema que te da el proyecto a suma alzada. Entonces ahí puedes entender qué tan ventajoso es aplicar la metodología. Y ya para puntualizar en tu consulta. Si dentro de tus tres primeros problemas está la falta o calidad de la información o relacionado con la información, te recomiendo el BIM. Pero si no es así, soluciona primero los problemas importantes que tiene. Y la forma de contratación o la flexibilidad que hay en este tipo de proyectos te permite lidiar con la mala calidad de la información, siempre y cuando no sea muy restrictivo con el presupuesto, obviamente. ¿Ya? Bien, siempre trata de hacer una sesión de 2 horas, ya hemos completado las 2 horas. Espero hayan llenado el formulario y bueno, espero también les haya gustado esta presentación. Si tienen interés en conocer más la empresa, sigan las comunidades por donde estamos compartiendo información, síganos en redes sociales y siempre presentes en las reuniones de los días domingos. Bien, me despido y eso sería todo y ya estaríamos continuando la segunda parte de esta sesión el próximo domingo. Hasta luego con todos y que tengan un buen domingo.